Alianza inesperada. Tlaxcaltecas y la conquista española en El Salvador. La historia de la conquista española en El Salvador es una narrativa compleja, no solo por el choque entre europeos e indígenas locales, sino también por el papel crucial de otros pueblos originarios que llegaron desde tierras lejanas. Entre ellos, los tlaxcaltecas de México destacan como aliados fundamentales de los conquistadores, dejando una huella imborrable en la toponimia y la identidad cultural del país, particularmente en el origen del nombre mexicanos. Cuando Hernán Cortés desembarcó en México en 1519, encontró un mosaico de culturas dominadas por el poderoso imperio mexica. Sin embargo, no todos los pueblos se doblegaban ante los aztecas. Los tlaxcaltecas, un pueblo nahua valiente y fieramente independiente, eran enemigos acérrimos de los mexicas. Esta rivalidad histórica se convirtió en una oportunidad estratégica para ambos bandos. Los tlaxcaltecas vieron en los españoles una fuerza que podía ayudarles a derrocar a sus opresores, y los españoles reconocieron en los tlaxcaltecas a los aliados militares que necesitaban desesperadamente para conquistar un imperio tan vasto. Así nació una alianza pragmática que sellaría el destino de Mesoamérica. Tras la caída de Tenochtitlan en 1521, la ambición española se volcó hacia el sur. Pedro de Alvarado, uno de los capitanes de Cortés, emprendió la conquista de lo que hoy es Centroamérica. En su expedición hacia el señorío de Cuscatlán, en el actual El Salvador, Alvarado no viajaba solo. Miles de guerreros tlaxcaltecas, junto con otros auxiliares indígenas, conformaban la mayor parte de su ejército. Estos aliados nahuas aportaron su conocimiento del terreno, su destreza en combate y una abrumadora superioridad numérica, elementos indispensables para someter a los aguerridos pipiles, quienes ofrecieron una férrea resistencia a los invasores. Una vez consolidada la conquista y fundada la Villa San Salvador, los tlaxcaltecas y otros mexicanos fueron asentados estratégicamente en la región. Su presencia dio origen a topónimos como el de mexicanos, un nombre que no denota una pertenencia política a México, sino la procedencia de aquellos pueblos aliados que se establecieron en la zona. Aunque las costumbres tlaxcaltecas puras no perduraron de forma aislada, su herencia se fusionó con las tradiciones locales y españolas, contribuyendo a la rica cultura mestiza de El Salvador. Hoy, podemos ver su legado en el vocabulario náhuatl que aún se usa, en las raíces de nuestra gastronomía basada en el maíz y en el sincretismo de nuestras prácticas religiosas. La historia de los tlaxcaltecas en El Salvador es un recordatorio de cómo las alianzas indígenas fueron cruciales en la expansión colonial y cómo sus propias historias se entrelazaron de forma irreversible con el destino de nuevas naciones. Si esta narrativa te ha parecido interesante y te ha ayudado a entender mejor la historia, te invito a darle like y suscribirte para seguir apoyando este canal. Antes de la llegada de los españoles, el vasto territorio que hoy conocemos como Mesoamérica era un mosaico de culturas, lenguas y reinos. En el centro de lo que hoy es México, el poderoso imperio mexica, azteca, dominaba, exigiendo tributo y lealtad a numerosos pueblos. Sin embargo, no todos estaban sometidos. En el valle de Tlaxcala, un pueblo valiente y orgulloso, los tlaxcaltecas, resistía tenazmente la hegemonía mexica. Durante décadas habían librado una guerra de desgaste, conocida como Guerras Floridas, que aunque ritualista, mantenía una profunda enemistad. Más al sur, en lo que hoy es El Salvador, florecían otros pueblos. En el occidente y centro, los pipiles, de origen nahua como tlaxcaltecas pero con siglos de desarrollo independiente, habían forjado el influyente señorío de Cuscatlán. En el oriente, los lencas, con su propia lengua y costumbres, mantenían sus territorios, cada uno con sus propias deidades, estructuras sociales y formas de vida, ajenos al cataclismo que se avecinaba desde el este. El desembarco español y la alianza con Tlaxcala. En 1519,
Un evento sin precedentes sacudió el continente. Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en las costas del Golfo de México. Buscando aliados y recursos, los españoles no tardaron en enterarse de la profunda rivalidad entre mexicas y tlaxcaltecas. Para los tlaxcaltecas, la llegada de estos forasteros de piel clara y armas de fuego representaba una oportunidad única e irrepetible para librarse del yugo mexica. Tras encuentros iniciales de desconfianza y batallas que probaron la tenacidad tlaxcalteca, se forjó una alianza estratégica. Los tlaxcaltecas vieron en Cortés no a un conquistador, sino a un socio poderoso capaz de ayudarles a destruir a sus enemigos. A cambio de su invaluable apoyo militar, logística y conocimiento del terreno, los tlaxcaltecas negociaron privilegios significativos. No serían sometidos a tributos, mantendrían su autonomía y sus guerreros serían considerados aliados, no siervos. De Tenochtitlan a Cuscatlán. La marcha incansable. La alianza hispano-tlaxcalteca demostró ser devastadora para el imperio mexica. En 1521, Tenochtitlan, la majestuosa capital azteca, cayó. Pero la sed de conquista española no se detuvo ahí. El interés se volcó hacia las ricas tierras del sur, y el elegido para liderar esta nueva campaña fue Pedro de Alvarado, conocido por su implacable carácter y su distintiva cabellera rubia. Alvarado no emprendió esta empresa solo. Sus fuerzas no eran exclusivamente españolas. Miles de guerreros tlaxcaltecas y de otros pueblos nahuas aliados, mexicas, cholultecas, acolhuas, formaban la vasta mayoría de su ejército expedicionario. Para estos indígenas, la campaña hacia el sur no solo era una continuación de su alianza con los españoles, sino también una oportunidad de gloria, nuevas tierras y quizás la extensión de su propia influencia. Marcharon equipados con sus armas tradicionales, sus estandartes y su inigualable destreza en combate. El enfrentamiento en el señorío de Cuscatlán. Hacia mediados de 1524, las huestes de Alvarado, con sus aliados tlaxcaltecas a la vanguardia, llegaron a las tierras del señorío de Cuscatlán, el corazón del pueblo pipil, en lo que hoy es El Salvador. A diferencia de Tlaxcala, que buscó una alianza, los pipiles de Cuscatlán ofrecieron una fiera resistencia. No tenían una historia de alianzas con forasteros ni razones para confiar en quienes venían acompañados por pueblos nahuas ajenos a su tierra. Las batallas fueron cruentas. Los pipiles, liderados por sus caciques, demostraron gran valor y conocimiento del terreno. Sin embargo, la combinación de la tecnología militar española, armas de fuego, caballos, armaduras, y la abrumadora superioridad numérica y experiencia de los guerreros tlaxcaltecas resultó ser una fuerza imparable. Los conquistadores avanzaron, dejando a su paso destrucción y sentando las bases del nuevo orden colonial. La fundación de San Salvador y el asentamiento de los aliados. Tras someter a los pipiles, los españoles procedieron a la fundación de la villa de San Salvador en 1525, aunque su asentamiento definitivo sería en 1528. Para consolidar su control sobre el vasto territorio y mantener la paz, era esencial reubicar y organizar a las poblaciones, tanto a los indígenas locales como a sus propios aliados. Fue en este contexto que los tlaxcaltecas y otros grupos indígenas mexicanos que habían acompañado a Alvarado fueron estratégicamente asentados en diversas áreas del nuevo territorio. Uno de los lugares clave para su reubicación fue una zona al norte del recién fundado San Salvador. Estos asentamientos servían como puestos de avanzada, proporcionando mano de obra, apoyo militar continuo y un control más cercano sobre las rutas comerciales y las poblaciones locales. Mexicanos. Un nombre que cuenta una historia. Los indígenas locales y los propios españoles comenzaron a referirse a estos nuevos asentamientos como el lugar de los que vienen de México. De esta designación informal, el nombre mexicanos o mexícanos en la ortografía de la época se arraigó y se hizo oficial. No se refería a una pertenencia política a México, sino a la procedencia geográfica de sus habitantes fundadores. Así, el municipio actual de Mexicanos es un testimonio vivo de esa migración forzada por la historia.
Sus pobladores originales, los tlaxcaltecas, trajeron consigo elementos de su cultura nahua, que aunque no se mantuvieron de forma pura, se mezclaron y fusionaron con las costumbres pipiles y las impuestas por los españoles. Este mestizaje cultural es la base de la rica identidad salvadoreña, donde la toponimia, ciertas palabras en el vocabulario y elementos de la gastronomía son ecos de aquella lejana alianza y migración. Hoy en día, no encontraremos costumbres exclusivamente tlaxcaltecas que se conserven intactas en El Salvador. Sin embargo, su aporte, junto con el de los pipiles y la fuerte influencia española, se ha entretejido en el complejo tapiz cultural de la nación. El maíz sigue siendo el pilar de la gastronomía salvadoreña. Pupusas, tamales, atoles, una herencia compartida con todos los pueblos mesoamericanos, incluidos los tlaxcaltecas. Numerosas palabras de origen náhuatl, como cipote, comal, huacal, se utilizan a diario, un recordatorio del idioma de tlaxcaltecas pipiles. El sincretismo religioso, donde las festividades católicas a menudo tienen raíces y expresiones que se mezclan con antiguas cosmovisiones indígenas, también refleja la fusión de culturas ocurrida desde la conquista. El nombre mexicanos es, por tanto, más que un simple topónimo. Es una cápsula del tiempo que nos transporta a un momento crucial en la historia de El Salvador, un recordatorio de las complejas alianzas, migraciones y fusiones culturales que forjaron la nación. La historia de mexicanos en El Salvador es mucho más que un simple nombre en un mapa. Es una cápsula del tiempo que nos transporta a uno de los episodios más fascinantes y complejos de la conquista española. Lejos de ser un mero apéndice, los tlaxcaltecas fueron protagonistas esenciales, y su legado resuena de formas sorprendentes hasta el día de hoy. Imaginen esto. A miles de kilómetros de su natal Tlaxcala, en el corazón de México, un pueblo aguerrido, acostumbrado a resistir el dominio azteca, se convierte en el aliado más improbable de unos forasteros barbudos con armas de trueno. Esta alianza, forjada por la necesidad y la astucia, no solo selló el destino del imperio mexica, sino que también desvió el curso de la historia hacia el sur, hasta las fértiles tierras de Cuscatlán. Cuando Pedro de Alvarado y sus huestes avanzaron hacia lo que hoy es El Salvador, no eran solo españoles, eran una fuerza multinacional, donde el mayor contingente de guerreros estaba compuesto por tlaxcaltecas y otros nahuas aliados. Ellos fueron la punta de lanza, el músculo y el conocimiento que posibilitó la conquista de los valientes pipiles. Y es aquí donde reside uno de los datos más curiosos y, a menudo, olvidados. El nombre de mexicanos en El Salvador es un monumento lingüístico a la presencia de estos aliados indígenas. No significa que el territorio fuera México, sino que fue el lugar de los que venían de México. Los tlaxcaltecas. Se les concedieron privilegios únicos. No fueron esclavizados como otros pueblos. Se les permitió mantener cierta autonomía e incluso portar armas, un estatus que los diferenciaba radicalmente en la nueva sociedad colonial. Estos indios conquistadores, como se les conocía en la Nueva España, fueron piezas clave en el engranaje de la colonización, ayudando a fundar y pacificar territorios. Hoy, aunque no haya danzas o ritos tlaxcaltecas puros, su influencia se ha diluido y mezclado en la sangre de nuestra cultura mestiza. Cada vez que decimos cipote, usamos un comal, o disfrutamos de una pupusa, ese manjar de maíz que es el alma de nuestra gastronomía, y tiene profundas raíces mesoamericanas, estamos, sin saberlo, tocando el hilo de esa herencia compartida. La toponimia de nuestro país, salpicada de nombres náhuatl, es un eco constante de esas migraciones y fusiones. La historia de los tlaxcaltecas en mexicanos no es solo un relato del pasado, es una conclusión épica que nos recuerda la asombrosa complejidad de nuestra propia identidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo alianzas impensables y migraciones forzadas dieron forma a nuestro presente, tejiendo un tapiz cultural vibrante y único. Si esta inmersión en nuestra historia te ha cautivado, te invitamos a compartirla con tus amigos y familiares. Sigue apoyándonos para seguir descubriendo y desempolvando los fascinantes capítulos de nuestro pasado.